la carrera de Ali hacia él. Estrellato empezó lejos de Los Ángeles, alfombras rojas. Bedford Village, Nueva York, fue el lugar donde nació. Creció en el seno de una familia marcada por el conflicto e inestabilidad. Su padre padecía de alcoholismo y las peleas constantes de sus padres les dejaron con problemas de autoestima. Desde muy temprana edad. Con el afán de encontrar una vía de escape, se dedicó al modelaje y en las garras de la editora Diana Belan abrió paso en el mundo de la moda. Este paso le abrió las puertas del cine. Y su primer trabajo en las grandes pantallas llegó en 1969. Con la película Adiós Columbus. Se convirtió en una comedia romántica. Crafts Performance and Success Caute. Atención de la gente de Hollywood. Fue en este tiempo que conoció a Robert Evans, un productor de éxito que era entonces quien dirigía la producción de Paramount Pictures. Evans observó algo fuera de lo común en la joven actriz y decidió darle el papel en el film Historia de amor. Estrenada el año 1970. La película llegó a ser todo un fenómeno cultural gracias a su conmovedora eslogan: amar es no tener que pedir perdón. Nunca. La película recaudó más de $100 millones en todo el mundo y se convirtió en Pro es una de las actrices más cotizadas en la década. Su actuación de Jenny, la estudiante con un trágico destino que se ganó el corazón de Ryan O'Neal, la consagró como una de las actrices principales. Detrás de bastidores. Su relación con Evans se desarrolló muy bien. Rápidamente. Se casaron en el año 1969. En 1971. Recibieron con gusto a su único hijo, Josué. Tanto en el ámbito profesional como en el personal, parecía que Ali MacGraw lo tenía todo. Una carrera de éxito, un poderoso esposo y la alegría de la maternidad, pero la suerte estaba a punto de llevarla por otro sendero. El año 1972. Hablaba Hollywood de The Getaway, una película de acción dirigida por Sam Peckinpah y protagonizado por Steve McQueen. Evans consiguió que Pro interpretara a la mujer de McQueen, una decisión que cambiaría su destino. Vida eterna. Dudó al principio, preocupada de dejar a su hijo pequeño. Pero como él mismo confesó más tarde en sus memorias de 1991, la verdadera razón de Moving Pictures era otra. Ya presentía el peligro del trabajo tan cerca con McQueen. Sabía que me iba a tener serios problemas con Steve. Lo confesó. Y él tenía razón. La escapada y la aventura amorosa me cambió todo. Cuando Ali M. Segro llegó la filmación de The Fuga en 1972. Todavía estaba casada con Robert Evans. Y. Steve McQueen era ya una superestrella mundial. McQueen, 12 años mayor que Cisier, que ella, tenía el aire de un hombre que había contrariado todas las previsiones. De una infancia difícil marcada por el abandono hasta su ascenso como el antihéroe por excelencia de Hollywood. Era el peligro, la rebeldía y el carisma para la gente, era el rey de la gracia. Una figura que se fundía a la perfección. Su pasión por las motos y los coches de carreras con su piloto en pantalla de para M. Segra era magnética, casi irreparable. Desde el inicio su química fue irrebatible. Más tarde MacGraw lo describiría como algo químico, diciendo, formados en datos a octubre de 2023, que cuando McQueen se metió en una centavo hombres de habitación, las barra inversa en minipage se daban vuelta a la cabeza. Tenía una presencia que lo absorbía todo alrededor de él. Y MacGraw, aunque casada con Evans, quedó absorta en su mundo casi enseguida.
Su historia de amor empezó poco tras comenzar el rodaje en Texas y rápidamente se convirtió en la más comentado romance historia de Hollywood. La publicidad de su relación impulsó el interés de Getaway, que tuvo éxito de cajero. Pero mientras los fans y la prensa celebraban la pasión de los coprotagonistas, las consecuencias de carácter personal fueron mucho más complicadas. A finales del año 1972, Evans tramitó el divorcio. Escándalo que estremeció a Hollywood. Evans, que le había hecho el papel que quedó catapultada a la fama. Totalmente desconcertado por la perfidia. Su ruptura, más tarde, se convirtió en una subtrama de la serie The Offer, de la serie de Paramount Plus sobre Evans y la producción de El Padrino. En el mes de julio 1973, Alin Cross se casó con Steve McQueen. Su unión tenía un cuento de glamour. Hadas de Hollywood, pero la realidad es y mucho menos romántica. McGraw firmó insistiendo McQueen un acuerdo prenupcial que aseguraba que no pediría dinero en caso de que divorcio. Lo más importante es que exigió de él que dejara completamente su carrera como intérprete. En la cumbre de su fama, Bob se retiró de Hollywood para hacer sus expectativas. Más tarde confesó que lo había hecho porque tenía miedo a perderlo, aunque eso significase reprimir sus propias aspiraciones. La vida. Con la participación de Steve McQueen. Control, celos, sacrificio. La vida de casados en Bot. Malibú parecía un idilio. En una se instalaron MG Steve McQueen. Casa de playa apartada donde celebraban barbacoas, paseaban por la playa y gozaban de la compañía de unos pocos amigos íntimos. Al mundo exterior parecían pareja de glamour. De Hollywood viviendo un sueño. Pero a puerta cerrada las fisuras no tardaron en aparecerse. McQueen llevaba profundas cicatrices de su infancia emocional. Desamparado por su padre y enviado lejos de su madre, creció con desconfianza de las mujeres sobre todo. Sus inseguridades resurgieron en su matrimonio. Magro recordaba sus celos constantes y se desataban aunque sí. Otro hombre era el objeto de la mirada de ella. Paradoxalmente, McQueen mismo coqueteaba abiertamente con otras mujeres y se rumoreaba que había tenido varios líos amorosos durante la relación. Uno de los sacrificios más dolorosos para McGraw significaba renunciar a su carrera. McQueen, entonces el actor más bien pagado del mundo, le dijo que no quería una esposa que trabajara. Era la más grande estrella mundial de cine y no quería que él trabajara, admitió años más tarde. Por amor y miedo de perderlo se alejó de Hollywood. En vez de ir a estrenos se dedicó a trabajar en nuevos guiones. Al hogar, criando a su hijo por completo. Josh, hijo de su matrimonio con Robert Evans, mientras servía las necesidades del McQueen. En sus recuerdos confesó que se dedicó a ser cocinera, limpiadora, una mujer sencilla. Comenzó a sentir el peso del aislamiento. A pesar de adorar a McQueen, su necesidad la hacía sentir cada vez más de control. Encerrada. Su drogadicción no hizo más que agravar la situación. Era conocido por su afición a la bebida y consumir drogas, mientras que ella misma lo hace. Empezó a luchar contra el alcoholismo. Lo que había sido un romance se hizo poco a poco apasionado. Una relación llena de sospecha. La ira y el rencor que hay debajo de la superficie. A mediados de la década del 70. El cuento de hadas se había venido abajo. Su hogar que antes había sido un santuario. Ahora estaba tenso y silencio. Gra reflexionó después que le aterraba el ser abandonada alguna vez.
Deja ver sus opiniones. En vez de defenderse, cayó y sufrió. La disgregación y decadencia de McQueen. Para el año 1976. La tensión matrimonial de Ali McGraw ya no podía con Steve McQueen. Esconderse. En los letreros de cine y las McQueen seguía con las portadas de las revistas. Tipo duro e indomable de Hollywood, el hombre que hizo soñar a millones con la libertad de conducir un Mustang en Bullitt. O en moto. En la gran fuga. Pero en casa la realidad era mucho menor. Heroica. En control de sus adicciones, y lo había. Completa. A menudo se perdía. En noches de borrachera, drogas y fiestas. Retraído o volviendo a casa inestable. Desconfiado. Para McGraw, que ya había abandonado su independencia para satisfacer sus necesidades. Exigencias. La soledad me ahogaba. Ella también se puso a beber más. Buscando alivio, pero tan solo. Perderse más en la desesperación. Los rumores de la infidelidad de McQueen le atormentaban. Las historias de sus amores con otras. Rápidamente se extendieron mujeres en los círculos de Hollywood. Final. Se aferró a la negación, persuadiéndose que el hombre carismático al que una vez adoró, permanecía ahí escondido bajo la ira y el desorden. Pero los rumores pronto se volvieron demasiado insistentes para hacer caso omiso de ellos. La humillación era devastadora. Siendo indeseada y desesperada por encontrar algún consuelo, admitió años luego que ella también empezó a buscar compañía fuera del matrimonio, la que una vez fue una unión apasionada y se convirtió en un ciclo de traición y amargura, donde más herida habría. Más hondo que la anterior. En 1977. La paciencia de McGraw estaba agotada. McQueen le dijo que quería volver a la actuación, retomar la carrera que tenía. Solo en la cima de su fama. Su confesión no solo reflejaba su deseo de una declaración, pero también trabajar. De identidad después de años de represión. McQueen le respondió con frialdad y definitive. Como le dijo el biógrafo Mark Elliott. Nosotros en ese caso pedimos el divorcio. Esas palabras hicieron añicos cualquier ilusión que quedase. Confirmaron su mayor temor, que su voz y sus decisiones nunca le habían importado a él. En verdad. Resuelta a valerse por sí misma de McGraw aceptó un papel en Convoy, un nuevo. Dirigida por Sam Peckinpah. La decisión hizo imposible toda reconciliación. Aunque por un breve instante trataron de arreglar las cosas, la confianza ya se había perdido. Vaporizado. El año 1978. Después de 5 años caracterizados tanto por él como por la pasión, control y los celos, el divorcio se llevó a cabo. 2 tan solo años más tarde, la tragedia se cernió sobre él. El año 1980. A los 50 años, falleció Steve McQueen a causa de un mesotelioma de pleura, un cáncer poco frecuente causado por la exposición al asbesto. La enfermedad sacudió la industria cinematográfica y destrozó a sus seres queridos. Para Mac, la pelea fue difícil. A pesar de la ira, las traiciones y el dolor, le había amado con toda su alma. Recordando décadas después. Lo cual, reconoció. Ojalá hubiésemos envejecido sobrios. Fue un desgarrador reconocimiento de una vida que jamás podrían tener. Un sueño que perdió para siempre la adicción. Pride and a Death. Prematura. La vida después de Steve. Addiction. Recuperación y reinventación. Cuando Steve McQueen murió en noviembre de 1980. Ali McGraw no tenía más que 41 años. Estaba prácticamente viuda, aunque su matrimonio había terminado ya.
Su muerte la dejó muy impresionada. Por años temió el abandono, pero nada la hizo a la par con lo irreversible de la muerte. Aunque estuvieron en una ruptura muy amarga, admitió haberlo querido mucho. Y su ausencia dejó un vacío que me atormentaba. El dolor de su padecimiento y su creciente alimentado perdido. Dependencia del alcohol. Profesionalmente, intentó avanzar. Tomó parte en nuevos proyectos. Con una participación en la película Convoy del 78. Y más tarde en una trama de 14 capítulos de la novela de las estrellas Dynasty durante 1984. Pero la luz de su anterior estrellato había desaparecido. Hollywood había evolucionado y Magro quedó etiquetada o despreciada. Y lo que es más importante, ya no tenía energías para luchar por su lugar en una industria que una vez era había coronado como su estrella. Revelación. A principios de los años 90. Sus problemas personales llegaban a un punto de inflexión. El alcohol, que antes había sido un consuelo, había sido transformado en una jaula. Yendo y viendo que estaba en un viaje al abismo. Entró al centro Betty Ford para ser tratado. Ahí empezó el largo proceso de recuperación, enfrentando no solo su adicción, y también a las cicatrices, sentimientos que sus matrimonios le dejaron, su carrera interrumpida y sus años con McQueen. Fue un punto de inflexión que le permitió retomar el control de su vida. Después de décadas de turbulencia. En el año 1991. Publicó sus recuerdos. Una autobiografía, Moving Pictures. Honesta y sin rodeos. El libro narraba su dolorosa infancia. Sus tormentosas relaciones y el precio de la fama. Llegó a ser un éxito de ventas, conectando con los lectores que observaron en su historia un reflejo de sus propias luchas con el amor, adicción y pérdida. En el año 1994. Se mudó definitivamente de Hollywood y a Santa Fe, Nuevo México. Cambió los platós de cine por días tranquilos, entregados a la pintura, la jardinería y la espiritualidad. Era allí, lejos del caos de la industria del diversión, donde Aline Brough comenzó a curarse de verdad, meditación, austeridad y vida a los 85 años. En Santa Fe, Aline probado por décadas, lejos de las cámaras. Se entregó a la sobriedad, al bienestar y una vida simple. Hacía yoga y meditación todos los días. Cultivaba su jardín y rodeaba de animales. Después de años de caos, descubrió que la sanación necesitaba soledad y calma. Tiene más de 30 años sobria, un logro que nunca pensé tener. No es posible. Reescribía el pasado, me imaginaba con el porvenir. Pensó. Pero ahora creo en vivir a tope. Dando lo mejor de mí mismo. Me siento muy, muy afortunada. McCraw nunca volvió a casarse. Preferiría centrarse en el autodescubrimiento. Sus amistades se hicieron duraderas. En su columna, incluso su reencontrarse con su coprotagonista de Love Story, Ryan O'Neal, con quien se había reunido en el escenario 2016 para gira de Love. Cartas. Su naturalidad y complicidad. Los que se acordaban al público. La magia que había hecho de ellos figuras de renombre. Pero para Magatorio. De que algunos vínculos perduran a pesar de los cambios en la vida. También dirigió su energía creativa para Nuevas Piones. Junto a Ebu, un grupo de moda que trabaja con artesanas de todo el mundo. Contribuyó a crear líneas de ropa que la artesanía y empoderan a las mujeres.